11:18, bueno, en el Twitter ya están poniendo a sus candidatos a los posibles quemados. Hay quienes dicen que deberían de hacer un muñeco del ex ministro Villena. Me he olvidado de comentar. Felizmente, bueno, en verdad no puedo decir felizmente. O sea, finalmente el señor Villena se fue del gabinete un poco tarde, renunció un poco tarde, pero creo que se ha respetado la dignidad de los trabajadores, ¿no es cierto? No sé qué opinión tendrá usted, congresista Mora, sobre este penoso caso. Bueno, era una... Desgraciadamente, cuando uno tiene un cargo público tan alto, a veces tiene que hacer grandes esfuerzos para dominar sus emociones. Tú puedes levantarte con el pie izquierdo, pero tú no tienes derecho a expresar tus emociones del pie izquierdo. Claro. ¿Usted alguna vez en público ha dicho, ¿sabes con quién estás hablando? No. No. Pero puede pasarle, es humano. Claro, pero a un ministro no le puede pasar. Y ese gran problema que lo ha resuelto el Ejecutivo como debía haber sido. Yo no estaba de acuerdo que vaya al Congreso. No estuvo de acuerdo. No, para mí era un problema que debía resolver el Ejecutivo. Y el Congreso no debe estar perdiendo tiempo. Se demoró un poco, ¿no? Cosas. Bueno, se demoró un poco porque me supongo que era un ministro que estaba haciendo cosas buenas, me supongo. Claro, usted ha sido ministro de Defensa. Yo sí le quería preguntar algo por la anécdota final, antes de pasar al aumento de los sueldos salariales. Villena dijo en un momento, yo soy agente de seguridad del Estado, pido detener el avión. ¿Un agente de seguridad se presenta así? Porque me parece una cantinflada, ¿no? Un agente de seguridad imagino que tendría otro nivel de interceptación. Generalmente los imitadores de agentes súper secretos, agente 86, tratan de ponerse el título 86 cuando le aseguro que el agente 86 no... Un agente no haría eso, ¿no? No muestra el título jamás. Claro, jamás. ¿No? Bueno. Tú tienes diplomáticos, hasta presidentes, ¿no? Que pueden ser de inteligencia. ¿Ah, sí? Claro que sí. Yo quiero ser la 99, pero no la tengo 988. Que decirlo. Congresista, finalmente se ha aumentado el honorario a los militares, a los policías, se ha decretado por el gobierno. Usted ha manifestado que esto es un acto de justicia. Sí, esto más de 20 y tantos años se ha creado una ley de remuneraciones que nunca se había dado y una nueva ley de pensiones. Si vamos a las formas, a los contenidos, a la estructura de lo que se ha dado, digamos que es una estructura que nosotros veníamos recomendando en el sentido de una remuneración consolidada mensual, donde todas las asignaciones y bonificaciones vayan a esa gran remuneración. ¿Por qué? Porque cuando pasábamos a retiro te quitan todas las bonificaciones y te calculaban todo sobre una pensión pues misérrima, ¿no? Entonces de eso se trataba y eso han considerado una remuneración consolidada mensual donde gradualmente en 5 años se va a ir integrando todos estos conceptos. Y digamos que al momento del retiro, personas... Al momento del retiro se han creado también los de la ley 19846, ley de pensiones, continúan con su régimen hasta que fenezca todo. Los de Montepío igual, y una nueva ley para los que recién entran a la carrera militar. Y ahí podríamos discutir, que también era la propuesta nuestra, de crear 3 cuestiones diferentes porque se estaban dando de esa manera. El tema que queda siempre en cuestionamiento, en mi modo de ver, es primero, la escala que se ha dado. ¿Qué le parece la escala remunerativa en porcentaje me parece bastante pobre, en el sentido de que hay mucha... Imagínate, entre el grado de subteniente o alférez a teniente, 1%. No es nada. No es nada. De teniente para capitán, 2%. O 5% de capitán a mayor, 5 o 6%. Entonces imagínate, vamos a poner por referencia 1000 soles. Entonces para tú estás de subteniente con 1000 soles, pasas 1010 soles a teniente. O si lo ponemos 1500 soles, pasa. Entonces no hay ningún incentivo para ascender. Claro, 10 soles no es nada. Pues. Entonces igualmente vamos a comenzar a ascender como llegó un momento en las Fuerzas Armadas que se ascendían por... Bueno, hay que ascenderlo para que gane 50 soles más. Ok, pero por ejemplo, congresistas como Delgado, como Tubino, han dicho finalmente que este incremento va a beneficiar de alguna manera a los... miembros de menor grado. El proyecto que nosotros hicimos también estaba beneficiando, primero debía beneficiar a los de menor graduación, desde su oficial de tercera hasta el grado de comandante inclusive,
porque había una gran diferencia entre grado de teniente coronel a coronel y a general. Pero igualmente acá se ve, nosotros habíamos planteado un plano inclinado, muy gradual, pero que era, digamos, un poco más generoso en cuanto a las diferencias entre pensiones. El otro tema, se conserva la caja, que también es positivo, que también lo planteamos. Y la caja de pensiones con 2 fondos, que también estaba planteado en nuestra propuesta. Acá el tema es de que no se sabe cuánto van a ser las remuneraciones. Primero porque no se traza un objetivo, se habla de 5 años, y no se hable a cuánto vas a llegar a los 5 años. Y eso es un problema porque... Pero no hay un cuadro salarial. Cualquier cuestión la restringen a la disponibilidad presupuestal. Entonces ahora te pueden dar 270 soles, como han dicho, para los grados más bajos, hasta 400 soles, que seguimos siendo los peores pagados de América Latina. Los bolivianos nos ganan de lejos. O sea, el cristiano no sale a cuenta ser policía o ser militar. No va a ser atractivo todavía. Esto no va a ser atractivo. Porque nosotros, sí, el que te habla, ha tenido que buscar otras actividades de docencia y otras cosas. Sí, claro. Para poder tener una vida más o menos decente. Pero usted además ha advertido que se tienen que respetar los requisitos para el ascenso, que le preocupa vulnerar este proceso. O sea, nosotros estamos, las instituciones, las organizaciones más institucionalizadas del país, nos guste o no, son las Fuerzas Armadas. Cuando se rompe la institucionalidad de una fuerza como la Fuerza Armada, se rompen los principios de jerarquía, se rompen los principios de disciplina, se rompen todos los principios. Y eso es muy peligroso para una Fuerza Armada. Cuando acá se habla, por ejemplo, de que ha habido un ascenso en la cual no se han respetado los años de servicio, eso es peligroso. Yo no creo que haya sucedido eso, ojalá no haya ocurrido. Pero cuando comienza a ocurrir esto, se quiebra el principio de jerarquía, se quiebra el principio de autoridad, y en una Fuerza Armada, cuando se quiebra eso, se quiebra la disciplina. Y eso es lo peor que puede pasar una Fuerza Armada, como ya nos ocurrió la década pasada. ¿Pero usted siente que no se está dando lugar a la meritocracia en las Fuerzas Armadas? No, en las Fuerzas Armadas hace muchos años que hemos entrado a la meritocracia. Y tratamos de evitar la injerencia del poder político en todo esto que se llama ascensos. Cuando yo he sido ministro, y tengo que decir la verdad, jamás el poder político ha intervenido en los ascensos. Al menos cuando ¿Y siente que estamos, digamos... Yo creo de que así debe continuar. Ok. ¿No? Cuando no ve ningún tufillo raro, ni porque el presidente Humala haya sido el ejército, que su promoción... No, porque, por ejemplo, en mi época se presentaba la promoción de Humala por segunda vez a general. Y ascendieron 8. Todo el mundo decía 8, pero les tocaba. Y ascendió el 1 y el 2, el 1 y el 2 de cada arma. O sea, no había ningún problema para decir, pues, alguien lo favoreció. No, les tocaba, solamente tenía un general que había sido la espada de honor, y esa promoción le tocaba entrar con el número de ascenso mayor. Y ahora está llegando a su límite. No deben ascender más, o 1 o 2, ascenderán más de esa promoción, que creo que han llegado a 19 o 18, que es los topes que... Porque es piramidal nuestra carrera. Tengo que ir a una pausa, pero tengo que presumir que usted está medianamente satisfecho. Todavía tenemos que ver esta ley de remuneraciones con mayor atención. Me falta hacer algunas corridas computarizadas para ver qué efectos se puede producir en el futuro. Yo, cuando se deja esta ventana de que según la disponibilidad presupuestal se harán las siguientes etapas, pueden quedarse en esta etapa para eterna memoria, como ha pasado otras veces. Y nosotros queríamos poner determinados candados porque esta es una reforma. Y, por ejemplo, ¿por qué no podemos poner como factor para el incremento la variación del PBI? ¿Por qué no podemos decir si el PBI sube más del 5%, ¿no? Por ejemplo, se debía dar el incremento de la siguiente etapa. Nosotros propusimos hasta 6 etapas, pero que sean serias y que nos mencionen un futuro. Acá no lo vemos. O puede ser la inflación, como lo tienen en Chile. En Chile dice, el aumento se da cuando la inflación llegue al 15%. Se puede dar el primer año, el segundo año, el tercer año, pero en el momento que se da, hay un reajuste de pensión. Pero si tú vas a hacer una reforma que dejas a libertad en qué momento se puede dar, entrará otro gobierno
seguiremos como nos han hecho en la década del 90, nos sacaron una ley que decía tú ibas a ganar, un general iba a ganar el 80% de lo que gana un vocal supremo, y nunca se dio. Entonces ese es el problema en nuestro país. Quizás ¿Cuánto gana hoy día un general retirado? Un general retirado gana en sueldos saca 2.100 soles. En otras bonificaciones que le dan suma alrededor de 6.000, 7.000 soles. Entonces ese es el total que recibe el general. Acá también a los nuevos oficiales que van a entrar, le estamos poniendo que se retira con el 55% de la remuneración mínima vital. Y se le da la remuneración consolidada mensual que se va a establecer, máximo puede recibir 2 UIT, como está en lo de la ley 2530. Pero ¿cuál es la diferencia? Que un oficial se va generalmente al retiro a los 55 años, 58 años. Hasta los 65 años a los 55 años te irías con el 55% de tu remuneración consolidada mensual que tenías, sin exceder las 2 UIT, y tendrías que esperar hasta los 65 años para que te puedan reajustar tu pensión. O sea, estarías 10 años esperando con la misma pensión. Increíble. Y me parece que eso es injusto. Bueno, vamos a ir a una pausa. ¿Cómo no? Pero por lo pronto algo se ha aumentado. O sea, definitivamente, por ejemplo, los conceptos fundamentales han prevalecido, ha prevalecido un nuevo modelo, eso sí es pero faltan algunos ajustes que deben precisarse, porque si no la reforma no se va a dar. Entonces, es decir, 270 soles que vamos a aumentar a un alférez y 400 soles que vamos a aumentar a un comandante, incluyendo ahí un decreto de urgencia 020, que ya les daban, en el gobierno de Alan García se le dio por un año un incremento de 400, 500 soles. Pero era como una bonificación especial. Ahora esa bonificación la establecen como parte de la remuneración y lo consideran aumento. Y va a recibir casi igual. Entonces, yo creo que... O sea, ya no es bonificación, ¿no? Ahora es parte del básico. Que eso es lo positivo, porque tú requieres una remuneración digna y que no se esté tratando de burlar la pensión dando bonificaciones y bonificaciones. Nosotros proponíamos un máximo de bonificaciones del 20% y que te ibas con el 80% cuando pasabas al retiro. Bueno, tengo que ir a una pausa. Estamos conversando con Daniel Mora. Ustedes saben que él además ha sido ministro de Defensa y por supuesto le voy a hacer preguntas políticas sobre la Haya. Estamos entrando a los últimos alegatos orales, ¿no es cierto? Y además sobre el Congreso, porque estamos cerrando el año. Entonces hay que hacer reflexiones, balances. ¿Qué ha hecho este Congreso? Después de la pausa, Daniel Mora nos lo va a contestar. Ya regresamos.